Bueno, estas son las preguntas de Gisela que me hace, que quiere saber sobre el documental, sobre lo que fue escuchando. Me pregunta, ¿qué fue la UES? Bueno, la UES fue la Unión de Estudiantes Secundarios, que era una agrupación política, una coordinadora de centros de estudiantes que se iba formando en distintos colegios. La UES estuvo vinculado a una agrupación política de montoneros mayormente, o de la juventud peronista. Era la actividad política que tenía de manera estudiantil este conjunto de estas identidades políticas. Así que todos los primeros pasos, digamos, del estudiantado eran incorporándose o siendo parte de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios. Era como una coordinadora, era una agrupación sindical a nivel estudiantil. Eso era la UES. El compromiso, como le comenté en las otras preguntas, por parte de todos los estudiantes universitarios, el movimiento obrero era muchísimo. Era el día a día, comprometerse, vincularse. Esto que yo digo, la ciencia política como herramienta política para transformar, para alterar, para yo poder expresarme, para unirme y coordinar con los demás, para tratar de modificar las injusticias. Bueno, todo eso se vivía en carne propia. No era una cosa como diciendo, no, yo sigo escuchando trap, no, yo voy a poner el noticiero, no me gusta el noticiero, no entiendo. Y como no entiendo que esto robaron hace 30 años, bueno, era todo distinto. Era ver que mediante la política era la única capacidad de mejorar hoy mi nivel de vida y el de mis hijos. Era un compromiso total. Bueno, así que los primeros pasos en política eran en distintas agrupaciones, en el colegio secundario, pero no en quinto, los que ya son grandes, 17 años, no, en primer año ya participaban, con 12 años participaban. Y hay algunos casos de escuela primaria que ya salían en séptimo grado, ya con una cabeza completamente distinta. Entraban a primer año de la secundaria y ya directamente a participar. Bueno, era el momento muy rico políticamente y culturalmente, chicos que incorporaban, que absorbían la política. Así que eso fue la UES. Segundo, ¿qué era el proceso de organización nacional? El proceso de organización nacional es el proyecto de la dictadura cuando asume. Entonces ellos dicen de que justamente había que corregir un montón de cuestiones en la sociedad, por eso reorganizar la sociedad. Empieza a partir de la asunción del golpe de Estado de ellos, mediante en el Estado, el golpe de Estado, es un proceso que ya se están imaginando justamente ellos, de que va a ser todo un proceso en donde ellos van a corregir, a reorganizar la nación. Era todo el proyecto político que era anulación de todas las identidades políticas, quedó cercenado, anulado el Congreso se cierra, plum, se le echa llave y chao. Queda prohibida la organización sindical, quedan prohibidos los sindicatos, queda prohibido la protesta, queda prohibida hasta por pedir por un semáforo, está prohibido, te llevan en cana, no te podés juntar más de 3 personas en la esquina de una casa. Bueno, todo eso significa, y ellos vienen a reorganizar la sociedad. Incluso en la educación, después lo vamos a ver aquellos que están en PEC conmigo, hay todo un proyecto educativo. Y que ellos determinan que justamente en la educación hay gérmenes que tienen que ver con hacer pensar críticamente a los estudiantes, a los chicos, y entonces empiezan hay todo un proyecto de la dictadura para reorganizar la nación a futuro y que sea una sociedad disciplinada. Ellos ven el orden en una sociedad para atrás, en el orden liberal, conservador. Bueno, esa es su identificación, con una impronta nacionalista muy fuerte. Después veremos qué es el nacionalismo, si llegamos y si podemos ver tantas cosas que se van abriendo acá en esto. Así que eso era el proceso de organización nacional. Fue el modelo que vinieron a implementar ellos. Bueno, ustedes conocerán, cada identidad política que van asumiendo cada 4 años, vienen con un eslogan donde ellos en esa sigla o en esas pocas palabras tratan de reflejar cuál es su modelo político a implementar. Bueno, la dictadura, el asalto que hacen al Estado de manera violenta, le ponen ese nombre, proceso
porque va a durar bastante, de organización, viene a reorganizar la sociedad y nacional, proceso de organización nacional. Eso, que en definitiva era un proceso económico, que fue eliminación de un ataque feroz contra la industria. Empezaron el primer cierre de grandes fábricas. Bueno, económicamente fue un golpazo, los primeros núcleos habitacionales de pobreza, las primeras villas miserias, desocupación. Bueno, en lo cultural era cercenar y limitar las ideas, bajar el nivel de amplitud crítica. Bueno, de eso venimos nosotros. Así que el proceso de reorganización nacional fue eso. Y tercero, ¿a qué le llamaban el pozo? La dictadura militar no empezó en el año 76, empezó la persecución a todos los dirigentes opositores, empezó un año antes con el gobierno de Isabel Perón, con lo que fue llamado la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. La película El secreto de sus ojos habla de esto. Y es una crítica muy fuerte al peronismo, si se quiere, porque el primer elemento de disciplinamiento social, de persecución, aniquilación, tortura y desaparición de personas se empieza a implementar un año antes, en el año 75. Persecución de personas, etc. Y empieza a haber lugares clandestinos, nocturnos, que son elegidos para detener a las personas y tenerlas ahí secuestradas, torturarlas y sacar la información. Bueno, después con la AAA muchos los pasaban a dependencias penitenciarias y muchos los tenían mucho tiempo y los hacían aparecer. Pero después con el golpe militar, esos mismos lugares, más otros más que empezaron a implementar para estos lugares de torturas clandestinos, que no eran oficiales, obviamente, y que laburaban de noche, en secreto. Vos veías unas persianas así, unos talleres tremendos, o una casa o un chalet como el de Morón, o lo que sea, o la Universidad de Matanzas, que también no se averiguó tanto, pero hay miles. Bueno, entonces, viste vos, los vecinos sospechaban, mucho no se podía hablar, el temor, y era muy, muy grande. Se trataba de no hablar cosas, de dar sobreentendido muchas. Che, desapareció el carpintero de la otra escuela, de la otra esquina. Y ya las miradas decían todo, ¿viste? En secreto te charlabas cosas, bueno. Pero el pozo era el pozo de Banfield, un lugar que era utilizado para las detenciones clandestinas que se hacían de todos los activistas sindicales, líderes políticos, profesores universitarios, estudiantes secundarios y universitarios, todos los que ellos consideraban de que podían ser peligrosos para la sociedad, los llevaban a esos lugares y los torturaban clandestinamente. Y en Banfield es conocido por se denomina el Pozo de Banfield, un lugar más de los tantos que hubo más de 600 centros clandestinos de detención. Eso era el Pozo de Banfield.